Hoy en el Laboratorio de la Contratación, en este tiempo de encuentro, está con nosotros Martín Sánchez. Él es inspector jefe de la unidad adscrita a la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada. Y bueno, bienvenido al Laboratorio de la Contratación. Muchas gracias. A ver, la primera pregunta, ¿cómo se llega a ser inspector jefe de esta unidad y cuál es el perfil profesional más adecuado en su opinión? Bueno, yo he conseguido este puesto en base pues, a 23 años de empleo en la Policía Nacional, de los cuales desde pues eso, casi 20 años han estado relacionados con la delincuencia económica. Mi formación profesional se basa en una licenciatura en Ciencias Económicas allá por el año 90 y tantos, y bueno, a partir de ahí ingresé en la Policía Nacional y rápidamente enganché con la delincuencia económica, así que bueno, esa experiencia es la que me ha facilitado llegar a este puesto. Seguramente, bueno, para los que no conocemos las interioridades de ese trabajo, cuéntenos un poco cómo se hacen, cómo se siguen las pistas de los delitos económicos, si tiene algún paralelismo con la manera en la que se siguen las pistas en cualquier otro tipo de delitos. Sin duda, sin duda. Al fin y al cabo, la investigación es una metodología científica a través de la cual pues, tenemos una duda y llevando a cabo determinadas comprobaciones a la que cualquier otra persona podría llegar, obtenemos el resultado deseado, que es comprobar o no la verosimilitud de un hecho delictivo. El seguimiento del dinero se ha convertido en algo fundamental hoy en día en la criminalidad, porque el crimen organizado genera muchísimos beneficios económicos, y para acabar con esa financiación de la propia estructura orgánica del grupo organizado e impedir que sigan beneficiándose de esos extremos, pues hay que hacer el seguimiento del dinero para apropiarse de él y quitarle todos los bienes, inmuebles, coches y cuentas bancarias, y ponerlas a disposición del Estado para que la ciudadanía, bueno, pues de alguna manera recupere ese dinero que ha sido sustraído. ¿Y qué peso tiene en esa tarea de investigación, qué peso tiene, digamos, las pruebas y los testimonios, a diferencia de otro tipo de delitos? Aquí no nos vamos a encontrar nunca con un cuchillo lleno de sangre en el que aparecen las huellas del asesino. Aquí vamos a tener un conjunto de evidencias que nos van a dirigir hacia la persona que está detrás de la estructura criminal, ya sea por la actividad delictiva general que realice o porque sea especialista en el blanqueo de capitales. Entonces, todo son un conjunto de evidencias que nos van a conducir hacia ese objetivo. No vamos a tener una prueba genérica o de peso, sino un conjunto de evidencias, de pruebas indiciarias que nos llevan a descubrir al presunto autor de los hechos. Con la incorporación de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, ¿eso les ha cambiado la manera de proceder al cuerpo al que usted pertenece para la investigación de los delitos económicos y al mismo tiempo se ha generado un nuevo tipo de delitos que utilizan estas herramientas quizás para intentar encubrir o despistar cualquier operación tendente a resolver cualquier acción criminal o delictiva? Así es, así es. Las tecnologías forman parte de nuestro día a día y darle la espalda sería, además de contraproducente, absolutamente estúpido. Tenemos que aprovecharnos de ellas. Y bueno, en nuestro día a día el ordenador es fundamental. Programas de análisis de cuentas bancarias para ver de dónde viene el dinero, a dónde va el dinero, por dónde pasa, sistemas que nos ayudan a ver esas transacciones de una manera gráfica, que son los típicos dibujos que todos vemos cuando sale en los periódicos. Es un programa, bueno, un programa que es muy utilizado por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que de alguna manera fortalece los informes porque
en negro sobre blanco, 40 folios son bastante densos y provocan hasta pereza en algunas ocasiones, pero cuando tienes un dibujo que de manera gráfica ayuda a comprender esas transacciones financieras, pues es mucho mejor. Y por supuesto las redes sociales y medios de comunicación a través de telefonía y demás, pues están suponiendo una ayuda para el delincuente y bueno, a nosotros nos dificulta un poco más llegar al rastro del dinero y del delincuente, pero bueno, también las utilizamos en nuestro favor. Claro, porque quizás lo más básico sea pensar, hombre, pues si hay un delito económico es, por ejemplo, un caso de corrupción. Alguien que utiliza su puesto o su estatus social, especialmente en las empresas públicas, para derivar una parte del dinero a otros fines que no son los establecidos. Yo no sé si eso uno desde fuera tiene la percepción de que solamente ocurre o que los principales responsables son, digamos, los cabeza de lista, los que están en la cúspide de ese entramado. Pero también hay trabajadores que no sé si queriendo o sin querer participan de ese tipo de actividades delictivas. Por supuesto, por supuesto. Hasta hace no mucho, hasta el año 2015, el legislador no ha metido mano, y permíteme la expresión, de una manera mucho más fuerte lo que es la corrupción, porque estamos viendo nuevas figuras dentro del campo de la corrupción, como es la corrupción privada, la corrupción entre particulares, como no todo el mundo tiene su responsabilidad, y el hecho de que no, a mí mi jefe me dio este papel para que lo firmara, yo no tengo nada que ver, el hecho de que esté tu firma en ese papel te hace responsable del contenido del mismo, y entonces hay veces que hay que pensar mucho si debes firmar ese papel, si tienes dudas o no tienes dudas. La obediencia debida, que es algo típico militar o policial, ni siquiera la contemplamos nosotros, no hay obediencia debida. Si a mí me dan una orden ilegal, no tengo que cumplirla. Pues igual pasa con el empleado, ya sea del sector público o del sector privado. El hecho de que te mande tu jefe algo que crees tú que es ilegal no te obliga a firmarlo. Y puede derivar en unas responsabilidades penales. Y si desconoces que ese trámite, por ejemplo, puede suponer un delito, entonces, digamos, ¿sería un atenuante o no? Bueno, me viene a la mente el desconocimiento de la ley no exime de su cumplimiento, por un lado, y segundo, el susto se lo iba a llevar, porque eso no lo decide la policía, lo decide a lo mejor el juez o el Ministerio Fiscal ejerciendo la acusación. De primeras, si yo tengo evidencias bastantes sobre una persona que haya podido cometer un hecho delictivo, yo la voy a tener y la voy a poner a disposición judicial. Y después el juez determinará sus responsabilidades y el fiscal verá si ejerce la acusación o no, pero de primeras no es responsabilidad de la policía. Es decir, si tú has cometido un hecho delictivo, lo normal es que te detengan. Y otra cuestión, antes lo comentaba, pero cuando se habla en general de delitos de corrupción, uno enseguida se va a instituciones públicas, pero también en el ámbito privado existe esta figura, ¿no? Efectivamente, existe esa figura con el 286 y el 286 bis y del Código Penal. Pero bueno, lo más conocido que tenemos ahora en los medios de comunicación puede estar relacionado con el amaño de los partidos de fútbol, por ejemplo. Eso es una corrupción privada que está penada en el Código Penal, pero el favorecer a otra persona en el ámbito privado en perjuicio de otras, habiendo dinero de por medio, ejerciendo una actividad no del todo ética, puede derivar en responsabilidades penales también, efectivamente. Y otra cuestión, claro, los delitos que ustedes investigan en el ámbito o en donde, digamos, estamos en la esfera pública, ¿tienen un proceder diferenciado al que sería en un ámbito privado? ¿O se sigue exactamente los mismos procedimientos? Bueno, muchas veces lo que cambia es quién denuncia. En el sector público puede saltar la noticia del hecho criminal por muchas vías. Un testigo e incluso bueno, pues el mismo Tribunal de Cuentas que emita un informe diciendo que la actividad seguida por esa empresa pública parece un poco turbia,
a informes del SEPLAC, que es el Servicio Ejecutivo para la Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias, que depende del Banco de España y que aporta muchísimas informaciones de transacciones económicas cuanto menos sospechosas. Y en el sector privado generalmente es pues el ciudadano que ha visto determinada actividad pues en una comunidad de vecinos y puede sospechar que a lo mejor el administrador o el presidente está desviando fondos. Bueno, pues hasta hace no mucho esa actividad a lo mejor estaba un poco diluida y ahora el legislador lo tiene bastante claro y puede tener responsabilidades penales, por supuesto. ¿Y cuáles serían las cuantías? No sé si eso lo tienen así establecido, de a partir de tanto dinero, en fin, ¿es un delito, no es un delito, es una falta? No, con el tema de la corrupción y la delincuencia económica en general, podríamos encontrar a lo mejor una cuantía en los 120.000 euros de cuota defraudada en el fraude fiscal. Pero si en la investigación se desprende que eso, sin llegar a esa cuantía, se está cometiendo el hecho delictivo en el entorno de un grupo criminal, da igual la cuantía, porque si se detecta antes, se puede acabar antes con el problema. Entonces, en el nivel de delincuencia económica, corrupción, no hay un límite económico que determine si es un delito grave o un delito menos grave. Y especialmente en el ámbito público, ¿quiénes son los principales denunciantes cuando los hay? Bueno, pues te encuentras de todo. Generalmente la agencia tributaria denuncia y colaboramos mucho con ella porque detecta determinados movimientos. El arrepentido, la figura del arrepentido, bueno, pues no es que esté arrepentido de haberse llevado dinero desviado, sino muchas veces es porque la organización le ha dejado aparte y como venganza, pues ahora denuncia los hechos que estáis cometiendo vosotros. Eso es fundamentalmente las circunstancias que nos encontramos. El ciudadano que transmite información es fundamental. ¿Y cuáles son las actividades más habituales en su cometido diario dentro de la persecución del fraude? ¿Hay algún tipo de fraude que digas, ahora es tendencia, por decirlo de alguna manera? ¿O no? No, están todos están de moda. No podemos decir que... A ver, es cierto que, por ejemplo, la corrupción urbanística ha descendido o por lo menos no tenemos información que sea tan abundante como en años anteriores. El control de las administraciones públicas, los tipos penales y la concienciación de la gente ha hecho que ese fenómeno delictivo de hace unos años se haya visto reducido considerablemente. No quiere decir que no siga habiendo, que también sigue habiendo, pero es cierto que se ha reducido. La corrupción, siendo un problema para España y cualquier país de la Unión Europea, cada vez importa más a los españoles y estamos viendo que cada vez hay menos temas vinculados con la corrupción, precisamente por eso, porque el español se está concienciando de la importancia de la transparencia y de hacer las cosas, bueno, pues, por lo menos desde un punto de vista ético. Justamente señalaba el sector de la construcción. ¿Hay algún área de la actividad económica, digamos, que genere un mayor porcentaje o cantidad de delitos económicos o no? Es decir, cuando uno habla de construcción, uno se imagina enseguida, bueno, pues seguramente a la hora de contratar administraciones públicas que mueven mucho dinero, pues seguramente sea, en fin, digamos que tengamos una X por lo menos de prevención o de precaución, pero ¿puede haber otros sectores igualmente identificados o que levanten más sospechas o no? Sí, bueno, es en general. Con la construcción pública siempre se corre el riesgo del desvío de fondos, lo que inicialmente estaba presupuestado, bueno, pues que empieza a aumentar de una manera exponencial y bueno, de hecho hay temas, hay investigaciones a día de hoy que están vinculadas con ese tipo de actividades que proceden del año 2005, 6 y 7. Eso es habitual, pero también en el sector de la construcción, según lo estabas comentando, se me vino a la mente una anécdota de un asunto en una determinada población. Iba a actuar una cantante y entonces una concejal de cultura llama al concejal de urbanismo, las llamadas estaban intervenidas, estaban los teléfonos intervenidos, diciéndole que
que esa cantante tenía un caché de 30.000 euros. Entonces, el de urbanismo le dice que él se encarga y el de urbanismo llama a un constructor y le dice, bueno, ¿te acuerdas esta licencia de primera ocupación que tenías que estaba abajo del todo? Bueno, pues para que pase a estar en la primera son 30.000 euros. Entonces, pagó y con esos 30.000 euros se pudo hacer la actuación. Desde el punto de vista de los concejales no habían hecho nada malo porque era todo bien para el pueblo y era, bueno, quien salía beneficiado era el ayuntamiento. Evidentemente estaban cometiendo un hecho delictivo. Entonces, bueno, las maneras para obtener fondos y para delinquir son infinitas, tanto como la imaginación del delincuente quiera. Y otra cosa es si es consciente o no, si piensa que está cometiendo un hecho delictivo, como era el caso que ellos decían que no habían hecho nada malo. ¿Y nos puede comentar algunos de los procedimientos habituales cuando van a llevar a cabo alguna actuación de estas que habitualmente vemos por los medios de comunicación y que son espectaculares porque vemos, en fin, pues un grupo bastante numeroso de funcionarios, de policiales acudiendo a la sede de una empresa, por ejemplo, una institución, sacan cajas, ordenadores, discos duros, en fin, uno tiene la sensación de, bueno, ¿qué es esto y por qué va tanta gente? Porque no parece que haya ningún peligro de muerte o en fin, de agresión, ¿no? Bueno, nosotros cuando llevamos a cabo ese tipo de actuaciones siempre lo hacemos con mandamiento judicial, no podemos hacerlo de otra manera. Estamos autorizados por la autoridad judicial para llevar a cabo esa diligencia. Y la razón por la que se lleva a cabo esa diligencia es para, fundamentalmente, tratar de obtener nuevas evidencias o nuevas pruebas o evidencias y pruebas que confirmen las hipótesis llevadas anteriormente. Y no nos podemos arriesgar a perderlas. Entonces, nuestra actuación debe ser sorpresiva, porque si no, no tiene sentido, porque si no el delincuente puede destruir las pruebas, y asegurando que todo lo que pueda estar vinculado con los hechos delictivos llegue a la autoridad judicial. Entonces, bueno, pues entramos y tenemos un estricto control sobre las personas y sobre todo aquello que pueda tener, sobre que esa persona pueda tener capacidad de actuación, ordenadores, teléfonos, es decir, si entramos en una determinada empresa, pues lo primero es, pues se dejan de tocar los ordenadores, se deja de tocar los teléfonos, se identifica a todas las personas que están allí dentro y se procede a incautar todos aquellos documentos en soporte papel o en soporte digital que puedan estar relacionados con nuestra investigación. Y me da igual que la persona a la que le quite el teléfono me diga que el teléfono es suyo particular. Si está siendo investigado y yo estoy autorizado por el juez, pues me llevo el teléfono porque tengo que analizarlo porque puede ser una prueba fundamental en nuestra investigación. Y coméntenos, ¿cuál es la reacción, o cuál suele ser la reacción de las personas cuando realizan ese tipo de intervenciones? Bueno, a ver, mal haríamos si no fuera sorpresiva para ellos. Generalmente el cabecilla, el autor de los hechos delictivos, o al menos el intelectual, bueno, no se sorprende demasiado porque sabe que estaba cometiendo un hecho delictivo y ahí, bueno, pues me han pillado, ¿vale? El golpe más duro es aquellas personas que a lo mejor están en un escalón inferior y creen que, como estaban actuando a las órdenes de esa persona, pues no tienen ningún tipo de responsabilidad. Bueno, pues eso ya es relativo y habría que valorarlo. Entonces, esas otras personas, bueno, pues se pueden encontrar con el conocido como la conocida pena del telediario, como que de repente aparezca su nombre vinculado a esta otra persona y el día de mañana pueda tener problemas a la hora de pues, encontrar un nuevo empleo. Bueno, es difícil para esas personas porque quedan de alguna manera señaladas, claro. Claro, y ahora, por lo que ustedes conocen, ¿se tiene más en cuenta a la hora de evitar incurrir en delitos económicos o financieros la importancia que se le está dando de hace relativamente poco tiempo al momento actual a la importancia de la reputación de las empresas y de las instituciones? Es decir, si una persona realiza negocios con en fin, otras que pueden resultar sospechosas per se, pues en fin, genera una mala imagen de marca que seguramente pueda ser perjudicial para su propia empresa, ¿no? Claro, claro, eso es así con, bueno, pues en general con todos los aspectos de nuestra vida
cotidiana. No es lo mismo, pues eso, ir a cenar a cualquier lado en un ambiente de amigos y mantener una actitud normal, que de repente hacer un botellón. No sé si me explico. Es decir, si tú quieres dar una imagen de empresa seria, con reputación, que puede perfectamente la administración pública confiar en ti para llevar a cabo determinadas actividades, lo normal es que lleves un comportamiento coherente a ese tipo de comportamiento, a lo que tú pretendes. Si te relacionas con gente que ha podido tener vinculaciones delictivas, pues no debe ser sorprendente que a lo mejor no obtengas la puntuación que tú querías o estimabas en un determinado proceso de contratación. Claro. Y otra cuestión, cuando realizan ese tipo de procedimientos y de intervenciones, se llevan los ordenadores, cajas de papeles y tal, Sí. Uno se imagina, bueno, pero ¿cuánta gente hace falta súper especializada para poder indagar en los teléfonos móviles, en los discos duros de las personas que se les haya requisado? Porque claro, y la cantidad ingente de documentos, Sí. de correos electrónicos, Sí. ¿cómo se hace eso? Echándole muchas horas, Alipio, echándole muchas horas. Ten en cuenta que a lo mejor nos encontramos con un disco duro que tiene 40.000 correos y hay que ver uno a uno todos los correos. Y tienes ahí un policía que se está leyendo uno a uno todos los correos. Bueno, pues estructura lo que hablamos, una metodología de trabajo, porque al fin y al cabo cualquier investigación tiene que tener un fundamento científico. Bueno, pues puede establecerse una base de datos Access o Excel y ver de quién va, a quién va, cuál es el asunto, qué fecha. Y bueno, una vez que tienes ese conocimiento de los 25.000 correos y los tienes estudiados, puedes establecer una hipótesis o no, pero es poca gente de la que se dispone y mucho trabajo, porque pues eso, examinarse 25.000 correos, examinar discos duros de 1 tera en muchas ocasiones, ayuda, lo que comentabas anteriormente, la tecnología. Si yo estoy investigando una licitación pública, bueno, pues me basaré sobre todo en documentación, en soporte Excel, el Contaplus, determinados programas que son los que voy a examinar. Si hay películas, si hay fotografías, pues a lo mejor no me interesan tanto y esas ni siquiera las miro porque no me va a dar tiempo. Pero lo demás se mira a conciencia. Y imagino que también como consecuencia de esos procedimientos de trabajo y de investigación será bastante frecuente la colaboración con otros cuerpos de las fuerzas de seguridad del Estado, nacionales e internacionales, entiendo. Por supuesto. El delito hoy en día es transnacional, porque no hay ningún tipo de investigación de cierto calado que no traspase nuestras fronteras. Es imposible. Entonces, vista esa situación y con el soporte que da también que tenemos un sistema económico global, hay que apoyarse a nivel internacional, pues en Eurojust, en Europol o en otros colegas. Hace muy poco hemos tenido un equipo conjunto de investigación apoyado por Eurojust con la Guardia de Finanza italiana. Y es habitual en Europa llevar a cabo ese tipo de investigaciones. En España, por supuesto, colaboramos con... Nosotros somos una unidad central, pero colaboramos también con territoriales. El hecho de que mi equipo trabaje en Madrid no es óbice para que tengamos investigaciones con Barcelona, con Valencia, con Málaga, porque es imposible dar abasto con todo. Colaboramos también con Agencia Tributaria y tenemos investigaciones conjuntas con la Agencia Tributaria, tenemos investigaciones conjuntas con la Dirección Adjunta de Vigilancia Aduanera, tenemos investigaciones conjuntas con Guardia Civil. Es decir, esto es una lucha de todos y todos juntos somos mucho más fuertes. Entonces, siempre que podamos, vamos a tratar de unirnos. Muchas veces el delincuente piensa que por estar en una población, no, pues aquí está la Guardia Civil, como a mí me investiga la Policía Nacional, estoy salvado. Pues se equivoca de pleno, vamos. Y otra cuestión, porque antes, bueno, como consecuencia de esa colaboración, yo no sé si hay lugares en nuestro país, comunidades autónomas o regiones, donde haya un mayor número de delitos económicos o financieros.
no sé si quizás Madrid o Cataluña por la importancia económica que tienen, o el País Vasco, Andalucía. Lo has dicho tú, Olimpio. Generalmente la mayoría de las investigaciones vinculadas con delincuencia económica y con corrupción se ubican donde el PIB de las comunidades autónomas de España pues es más elevado. Madrid, en Andalucía, bueno, pues todos nos acordamos de Málaga, en el Levante, pues Valencia, Alicante. En todo lo que es Cataluña tenemos Barcelona, en el norte, bueno, pues tenemos investigaciones por el norte en general, es decir, no hay ningún punto específico que brille más que los demás, pero sí es cierto que donde hay más dinero, bueno, pues el delincuente tratará de obtener sus beneficios. ¿Y cree usted que se está trabajando en profundidad en evitar o en fin, en que no proliferen como en años anteriores los delitos de corrupción, especialmente en lo que se refiere a la contratación pública? Sí, sin duda. El legislador está muy preocupado, ha aumentado considerablemente las penas vinculadas a este tipo de actividades económicas. Insisto, desde la modificación del año 2015 constantemente va habiendo modificaciones que refuerzan esa posición en contra de la corrupción. Aparece por primera vez la definición de funcionario público en el Código Penal, que es muy importante. También aparece el tráfico de información, que es simplemente la proposición o la provocación en ese tipo de información privilegiada, ya también es un hecho delictivo. Es decir, se está mucho más pendiente, el legislador es mucho más consciente de la importancia que tiene y ese control es el que hace probablemente que se haya reducido el número de investigaciones vinculadas con la corrupción y que la percepción de corrupción que tenemos en España, los ciudadanos en España en general, pues ha mejorado. Es decir, pensamos que somos un país menos corrupto, ya lo dice la Transparencia Internacional en su último informe del año 2019. Y otra cuestión en relación a esto, yo no sé si nos puede dar algún consejo para todas aquellas personas que nos pueden estar viendo ahora de la importancia que tiene, especialmente el formarse de la mejor manera posible para el cumplimiento de sus tareas, aunque sean, digamos, subalternas y no sean cargos de dirección, digamos, notorios, porque la toma de decisiones o la participación en algunas decisiones es fundamental, y si se parte con una buena formación seguramente se pueden evitar algunas acciones que puedan ser delictivas. Sin duda, la formación es fundamental y el conocer cuáles son tus funciones y cuáles son tus responsabilidades. Es decir, lo que comentábamos antes, la obediencia debida está fuera de nuestro margen de actuación a nivel general, a nivel de cualquier ciudadano. Y si pensamos que tenemos responsabilidad en la tramitación de determinado expediente y demás, pues no tenemos que tener ninguna duda a la hora de o bien negarnos o en solicitar apoyo de quien sabe para decir, oye, ¿hasta qué punto me compromete a mí la firma de este documento porque yo no lo veo claro? El hecho de que no lo veas claro, si hay una responsabilidad penal detrás, puede suponer por lo menos un susto y que, bueno, pues llamen a tu puerta. Claro, pero en ese tipo de actuaciones habrá personas que digan, es que yo no sabía que esto podía suponer una figura delictiva. Claro. Y entonces, aunque el no conocer la ley no exime su cumplimiento, pero podría valorarse como un atenuante el hecho de no saber que esa conducta podía ser o contribuir a un delito económico. Bueno, eso dependerá del juez. La actuación policial va a ser contundente y va a hacer lo que la autoridad judicial ha determinado con el apoyo del Ministerio Fiscal. Es decir, si se entiende que tiene algún tipo de responsabilidad, por supuesto se va a proceder a la detención. Otra cosa es que posteriormente se ha determinado que era imposible que esta persona supiese que lo que estaba haciendo era ilegal. Bueno, la legislación española cubre ese posible hueco, pero bueno, habiendo herramientas para formarte, habiendo herramientas para poder dirimir si lo que estoy haciendo es legal o ilegal, que ese error sea salvable es complicado. Entonces, yo lo que trataría es de cuidarme muy mucho y de estar muy bien informado sobre cuáles son mis responsabilidades. Y en esa línea, ¿cuál cree usted, por su experiencia,
que podría ser el papel que puede jugar una institución como el laboratorio de la contratación donde nos encontramos a la hora no sé, de formar, de dar información de lo que ocurre en el día a día. Bueno, yo entiendo que es clave y fundamental tener a alguien al que acudir a consultarle las dudas que te puedan plantear el día a día. Hasta ahora, bueno, me parece a mí una iniciativa muy interesante porque y muy a la mano de cualquiera que necesite acudir a centros como este para que le ayuden y le aconsejen qué es lo que puedo hacer, y para eso la formación es fundamental. Y le voy a hacer una pregunta que es la que yo creo que desde fuera los que somos legos en esta materia generalmente comentamos, más allá de las tertulias. Cuando hay un delito económico, cuando hay un delito de corrupción, sea cual sea la institución, uno dice, vale, a lo mejor se ha cogido a los culpables y tienen su pena, digamos, de prisión, pero el dinero, en fin, que se ha subvertido nunca aparece. O no siempre aparece todo, no sé, tenemos esa sensación. Sí. ¿Qué nos puede decir? ¿Eso es así o no? ¿O es no sé, una leyenda urbana? No, tienes toda la razón. A ver, hay parte del dinero que se gasta, evidentemente, y generalmente el malo tiene una buena vida y va a saber invertirlo muchas veces en su estómago o en su nivel de vida. Pero también es cierto que, como cualquier actividad que genera muchos beneficios económicos, está vinculada al blanqueo de capitales. Al blanquearse, pues se obtienen inmuebles, se obtienen coches, se obtienen inversiones en el extranjero que nosotros vamos a investigar. Y aunque no se encuentre el dinero líquido, montante y sonante, sí se van a hacer las anotaciones preventivas de no disposición de los bienes, de manera que esos bienes van a quedar a disposición de la autoridad judicial y el día de mañana pueden ser embargados, y el dinero que se obtenga de esa subasta, bueno, pues pasaría al erario público. Es decir, que a lo mejor no encuentras, como en determinadas operaciones que hemos hecho, pues 25 millones de euros envasados al vacío debajo del salón de casa del malo, pero sí encuentras un chalet en primera línea de playa valorado en 10 millones de euros. Claro, la adquisición del chalet, los muebles, todo eso es un gasto. Entonces, la adquisición de obras de arte también las intervenimos en muchos casos y todo eso se termina subastando. No ves el dinero en cash, pero sí está ahí, sí está ahí. Otra cuestión, que yo no sé hasta qué punto, en fin, forma parte también de las interioridades de lo que es su trabajo, pero no sé si cómo llegan ustedes a realizar las intervenciones telefónicas, a establecer todo ese procedimiento para seguir la pista de esos indicios y si al final puede haber una pena por indicios. Sí. La delincuencia económica, una de sus puntos clave es que puede haber pena por indicios, porque es muy complicado encontrar una prueba lo suficientemente contundente como el ejemplo que ponía antes del cuchillo con las huellas. Sí se puede llegar a una prueba por indicios, es complicado, pero sí se puede llegar. Y las intervenciones telefónicas lo que dan fundamentalmente es mucho trabajo. Pero bueno, te terminas conociendo la vida y obra de los malos, con quién se relacionan, qué es lo que hacen, y todo eso, por supuesto, siempre se hace con mandamiento de la autoridad judicial, porque no hay otra manera de hacerlo, y todas las conversaciones se remiten a la autoridad judicial. Lo que pasa es que el extracto de las más importantes del contenido de las más importantes es sobre la que trabajamos. Pero claro, para conocer a nuestro investigado, pues escuchamos todas. Hay malos que hablan muy poquito por el teléfono porque son más parcos y hay otros que se tiran horas y horas. Y todas esas conversaciones hay que transcribirlas. Y eso genera también muchísimo trabajo. Pero bueno, para eso somos policías. Y siguiendo en esa línea, si una persona, imaginemos un caso de corrupción en una institución pública, un trabajador, un funcionario, empieza a sospechar y graba, por ejemplo, conversaciones en las que están presentes otras personas, esas conversaciones grabadas, por ejemplo, con el móvil, ¿sirven como prueba o no se consideran como tales? No sé si fue la semana pasada, se tomó una declaración en la UDEF con F de una persona que presentaba una grabación
de unas conversaciones que tenían toda la verosimilitud de estar relacionadas con una práctica ilegal. Y ella lo ha presentado, por lo menos nos va a servir de base para abrir una investigación. Y a partir de ahí ya verá la autoridad judicial qué fondo tiene o no, pero de momento a nivel policial te puede servir para abrir una investigación. Entonces, bueno, es una vía más. Y otra cuestión que también desde fuera siempre solemos preguntarnos, ¿siguen existiendo de verdad paraísos fiscales? Sí, por supuesto, por supuesto. En la Unión Europea, a bote pronto, solamente con lo que hay en las islas del Canal y demás, también es cierto que nos falta una determinada formación relacionada con el paraíso fiscal. Un paraíso fiscal no es más que, pues eso, un tax haven, ¿no? Un sitio donde van a cobrarte menos impuestos que en tu localidad de origen. Entonces, bueno, ahí también hay una guerra porque hay determinados países de la Unión Europea que tienen unos impuestos más laxos y por eso muchas empresas se domicilian ahí porque pagan menos impuestos. Lo que la ciudadanía entiende como paraíso fiscal sería algo así como no solamente pagan menos impuestos, sino además tienen una opacidad absoluta con respecto al banco, es decir, tienen un secreto bancario muy contundente, pueden actuar de una manera fiduciaria, es decir, ni siquiera el propio titular de la cuenta muchas veces da las órdenes, sino que el banco actúa por su cuenta porque tiene unas instrucciones dadas iniciales del dueño de la entidad de la cuenta bancaria. En Europa, como paraísos fiscales, bueno, perfil, hay algunos países que tienen perfil de paraíso fiscal. Lo que pasa que como tal no están reconocidos porque al final eso es un listado que se saca y se dice, estos son los paraísos fiscales. Y hay veces que hay intereses políticos que hacen que determinados países entren y salgan de ese listado. Y es posible que ustedes, en fin, se pongan a trabajar no tanto por el delito económico cometido en sí, sino, digamos, por la tarea o la operación posterior de la que antes hablaba de los blanqueos. Cuando uno intenta blanquear algo, que ese sea el inicio de una investigación y den con el origen de un supuesto fraude o corrupción. Así es. Hay dos vías en nuestras investigaciones, hay dos vías. Por un lado, tienes al malo y a partir del investigado vas hacia atrás haciendo un seguimiento del dinero hasta llegar a obtener esos beneficios de los que ha podido gozar el investigado, y otras veces es al revés, tienes información bancaria, fiscal, del SEPLAC, donde indican determinadas transacciones y desde ese dinero vas tirando para atrás hasta llegar al malo. Es decir, se trabajan las dos vías a la vez porque va a reforzar mucho más la labor policial y judicial. ¿Y tienen ustedes tiempo para coger vacaciones o no? Bueno, a ver, tenemos que hacer turnos, porque claro, como cualquier servicio policial, siempre hay policía. Entonces, evidentemente, eso de agosto cerrado por vacaciones, pues no. En agosto algunos se van de vacaciones y otros están trabajando, y cuando vienen los que se van, los que se quedaron se marchan. Estamos, claro, como cualquier servicio de 24 horas, estamos permanentemente. Lo que pasa que sí es cierto que a nivel de policía judicial, a nivel de investigación, tenemos unas exigencias de horario pues que disfrutan a lo mejor dentro de mi propia corporación pues otros servicios. Bueno, pues pueden tener un horario más cerrado. Nosotros no tenemos horario. Ayer yo vine el sábado de un viaje y ayer descansé lo justo, hoy estoy trabajando y bueno, pues es decir, ni fines de semana muchas veces puedes permitirte. Y en eso existe, como en otros muchos asuntos, la estacionalidad. Hay momentos del año en los que los delitos económicos, digamos, no sé si son más activos o proliferan más que en otras épocas, y tenemos picos, época pico y época valle. Bueno, casualmente, vinculado a la corrupción y a la contratación y las vinculaciones políticas que siempre tienen estos hechos delictivos, las épocas cercanas a elecciones a los ayuntamientos, elecciones generales o cualquier tipo de votación, bueno, pues es más proclive a que de repente aparezcan determinadas denuncias. Sí, sí. Ajá.
Bueno, pues ha sido un placer contar con usted aquí en el Laboratorio de la Contratación. Aquí que la máxima es buscar la máxima transparencia, sí. Nos ha ayudado a entender más pues bueno, cómo es esa labor también de los fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en la investigación del delito económico financiero. Así que le deseamos toda la suerte del mundo. Muchísimas gracias. Y nada, que les vaya muy bien. Encantado de haber estado estos minutos con vosotros y enhorabuena por la iniciativa. Muchísimas gracias. Pues nada, gracias.